Estás escuchando Radio Tirso Libertaria, perteneciente al Sindicato de Oficios Varios de CNTAIT Madrid. Vivotecnia es un infierno. 3 años después de la publicación de los vídeos que destaparon su realidad, los animales siguen dentro. El próximo 6 de abril, manifestación a las 5 de la tarde en la salida de cercanías de Tres Cantos. Más información en cerremosvivotecnianoblog.org. Hasta la liberación animal, nuestra solidaridad. La anarquía ha de ser una infinidad de sistemas y vidas libres de toda traba. Ha de ser así como un campo de experimentación para todas las semillas humanas. Para todas las naturalezas humanas, y ha de ser además un amparo para todas las orientaciones y para todos los atrevimientos. Por lo tanto, anarquismo no puede suponer comunismo ni individualismo, ha de suponer anarquía solamente. Anarquía, esto es libertad para que cada individuo sea y haga lo que se le antoje dentro de la sociedad, dentro de la humanidad, de intereses políticos y económicos generales. Porque claro, la libertad de uno habrá de ser la de todos y todas, y porque la propiedad de uno habrá de ser la de todos y todas también. Salud, amigas y amigos. Bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro Vive y Lucha. Recordamos nuestro WhatsApp 692 720150 y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Nos podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en la red social X como @Radio Tirso, desde donde difundimos nuestros programas. También os recomendamos nuestro grupo de Telegram, Luchas Libertarias, y nuestro canal de Telegram, Radio Tirso Libertaria, para que sigáis enviando vuestra música, chistes, peticiones, lo que queráis. Bueno, amigas y amigos, una semana más aquí en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha. Y aquí estamos Urraca y Mario, el que os está hablando en este momento. ¿Qué tal, Urraca? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, no ha estado mal. Tengo una cosa que contarte. No sé si quieres que te la cuente o quieres empezar tú. Sí. No, yo también te quería comentar porque llevo hoy todo el día así un poco melancólico, ¿no? Porque me estoy acordando de las últimas palabras que me dijo mi abuelo antes de morir. Me dijo: Mario, sujeta la escalera. Pues fíjate, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa. Este finde, pues hemos quedado unos amigos y tal, y han venido unos amigos de unos amigos. Y uno de ellos, pues se puso a hablar de él y tal. Yo la verdad no suelo preguntar nunca a la gente de qué trabaja, porque me suele dar igual, y ya lo veremos en este programa cómo nos tiene que dar igual. Sí. Pero bueno, él se puso a hablar y empezó a decir que si soy un emprendedor, no sé qué, no sé cuánto, y le dije yo: vamos a ver, hombre, pero ¿tú sabes por qué se dice emprendedor? Y me dice él: no, dice, ¿por qué nos llamamos emprendedores? Y digo: porque prendéis muy bien. Bueno, amigas, amigos, después de este claro ejemplo de humor inteligente, os dejamos con los Rude Boys. Sale,
Son simples, te debes callar. Es cuando debemos de unirnos para pelear. Porque soy moreno, debo de estar a los pies, a los servicios y en las manos del burgués. No pienses, ocupa, que estás esperando. Prepara el ataque contra el Estado. En el Congreso de la Unión, por la resistencia y por la emancipación de un pueblo que lucha por su liberación. Resistencia, anarquía en sumisión. Devuelve los golpes que te da el burgués. No compres productos que te venden en inglés. Resiste hermano y prepara el ataque contra el Estado. Estas son las cosas que pasan. 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 Hoy, 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 hoy. En estos momentos pensar privatizar algún elemento de brazo industrial. Esto nos implica recorte de personal, más miseria y mucha necesidad. Que arroje la bomba al que tiene la ambición. Siguen cayendo niños por culpa de la opresión. Y tú, hijadito, rezándole una oración. Esto no revive, está rezando. Estas son las cosas que pasan. 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 Hoy, 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 hoy. Versos como cuchilladas desnudas, cantan, cuentan penas negras, interminables aflicciones, sueños de derrota gimen en mitad de la amargura y pérdidas del ser sin hilo ni coraje, crujen como hojas de otoño. Versos
de un mundo desquiciado, clausurado con increíble crueldad por el poder y el odio genocida, cuerpos que huyen de la hora con su cobarde esperanza, en ese claro gris del mañana, crepitan dolientes en el fuego mala sangre que ruge y mata 1000 veces, y donde 1000 veces mueren 1000 en sus garras destructoras. Verdad terrestre atropellada, sangre evaporada que arrebola cierro, cielos, cuerpos interrumpidos y pies ciegos inundados de egoísmo que separa ojos llenos de soledad, de incontables moribundos que taladran la verdad y se pierden en la memoria de tanta vida derramada. Así fue ayer, así es hoy la conciencia acallatada con la mordaza del sufragio, farsa oculta tras la dictadura que impone su ley de voto y de silencio en el umbral del abandono. ¿Dónde está la mano de unión, de acción directa y voz propia que en un puño crece alzada y se hace presente aquí y ahora y alimenta la revolución? Heredamos una vida lacerada, arrastramos un castigo de siglos de pueblos arrancados, enmudecidos, de carne golpeada, esclavizada por las campanas de la miseria, las muchas derrotas y hambres, injusticias, soledades y guerras, las pálidas lunas de cobardes que sobreviven calladas como un mal olor de cenizas podridas alimentan sueños quietos de piedras talladas, pulidas, diseminadas, hundidas en la luz de cuerpos que tejen muerte a la sombra que nos agravia, que destejen el sol de la justicia en tierra de encerradas claridades, de pisoteada compostura. Humanidad que gime asustada, dividida, esparcida en 1000 frentes, con los ojos evadidos de cómodos indecisos que no toman partido. Son el taladro de la confusión que va royendo el alma, que no busca la transformación, la evita. Libre en su cárcel, el valor se extiende y alimenta el espíritu, expulsando tristezas, dando la vida, nos libera para que la vida conozca por la vida la libertad. La decisión marca el presente, la revolución es de los tenaces. Hombres y mujeres temblando de coraje beben la copa de la rabia, manifiestan su queja, miran a sus hijos con una desdicha infinita, su vida golpeada alimenta la insurrección, sus frutos entregados tienen derecho a un pensamiento, a un recuerdo, a un poema. Bañada en rocío de ternura, la voz de la sangre nos empuja, nos llama. Hay días, hay noches, aunque muchos rostros del mundo no lo vean, con paciencia de hoy, de ayer, con amor y sabiduría ancestral, manos calladas siembran, soledad de brazos roturan. Fecundad esta tierra dura, mineral, polvorienta, con sus voces innumerables quiero compartir una queja, un aliento, un vuelo de libertad, una sensación de ternura flotante, la copa de vino de la hermandad. No habrá un verso, una palabra, una sílaba, un todo embebido de claridad por un salvaje y apasionado y dulce sentimiento de amor reunido hacia la vida en la tierra. Bueno, amigas y amigos, continuamos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha, y hoy tenemos un invitado, profesor, en fin, vamos a hablar sobre la obediencia y el problema que es la obediencia. Hola Juan, preséntate. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Soy Juan Evaristo Valls, profesor de Filosofía de la Cultura en la Universidad Complutense de Madrid. Y nada, estoy encantado de estar aquí en Vive y Lucha. Hola Juan, estamos también encantadas de tenerte aquí
Y bueno, yo voy a empezar aquí con una pregunta. ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad? ¿Es la obediencia? Bueno, es una pregunta clave, no tengo ¿no? una respuesta definitiva, pero sí que voy a aventurar alguna cuestión, bueno, sobre todo a propósito de los temas que me ocupan, que son, que es la pereza y los afectos en el neoliberalismo o en la sociedad neoliberal. Efectivamente, si para responder a este problema nos remitimos a un texto clásico, que es El derecho a la pereza, de Paul Lafargue, justamente ahí él señalaba como problema algo parecido pero muy distinto a la obediencia. Él decía que todas las miserias sociales del capitalismo provenían de una locura que era el amor de los trabajadores al trabajo. Es decir, la fuente de los males no estaba ni siquiera en la explotación o en la codicia o en la venganza, etc., sino justamente en que los trabajadores estaban enamorados de su trabajo. A mí esta valoración que señala que hay un problema afectivo en la base del capitalismo, o que señala que hay una reproducción afectiva más importante que la ideológica que sostiene y apuntala al sistema capitalista y sus violencias, me parece muy, muy lúcido y muy interesante. Me parece que hoy en día nos habla con renovada actualidad, y que creo que es justamente una versión moderna de aquello que Etienne de la Boétie denominaba servidumbre voluntaria. Entonces, si me preguntas sobre si el problema hoy es la obediencia, yo diría que es más este deseo de obedecer, que responde también, digamos, al nuevo régimen en el que se concibe hoy nuestra vida laboral. Como una relación tóxica, ¿verdad? Sí, en parte es algo así, porque al final enamorarse del trabajo es abrazar el sometimiento, es enamorarnos de nuestras cadenas. Y bueno, como algunos autores clásicamente han señalado, puedo pensar en autores más clásicos como Deleuze, o autores ahora en boga como Mark Fisher. Se trata al final de en nombre de la libertad, o en nombre de una sensación de libertad, porque entiende que en su trabajo va a realizar su proyecto personal, va a crecer, va a desarrollarse, en nombre de una falsa sensación de libertad. Se trata de ceñirse a una misma unas cadenas que, si bien siguen siendo muy ligeras o poco imperceptibles, aprietan más que nunca, justamente. Toda vez que, ya digo, todo el vocabulario de la libertad, todo el vocabulario que tenemos para vehicular nuestro deseo está ahora al servicio de la productividad, y parece que nos quedamos sin palabras, bueno, para definir formas de amor que no sean tóxicas, es decir, para definir formas de deseo que no pasen por el deseo capitalista que construimos en el trabajo. Claro, efectivamente, como bien dices, Juan, es muy peligroso estos siervos satisfechos de serlo, ¿verdad? Y como hablamos también de la obediencia, claro, esto ya viene intrínseco, el tema de la obediencia, porque en las escuelas desde pequeñitos te enseñan que tienes que obedecer, tienes que ser obediente, y no se enseña filosofía o cuestionar lo que te están diciendo, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene todo esto. Y como bien nos ha dicho Juan, claro, amar el trabajo es abrazar el sometimiento, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y yo creo que la cuestión creo que haces muy, muy bien en apuntar al espacio educativo, bueno, del que formo parte, por supuesto, porque ciertamente creo que es una cuestión de reproducción social la que está en la base. Diversos autores señalan como en una sociedad disciplinaria, o si quieren, en una fase, digamos, industrial del capitalismo, parece que lo que aprendíamos en las escuelas, parece que la reproducción social pasaba justamente por obedecer, por ser normales, por ser como todo el mundo, y así, digamos, prepararnos para, perdiendo nuestra autenticidad o nuestra singularidad, como se decía en el momento, llegar a ser ese apéndice de la máquina que Marx y Engels señalaban a propósito del proletariado, o, por decirlo renovadamente con Pink Floyd, para convertirnos en another brick in the wall, ¿no? Es decir, todos vamos obedeciendo, todos olvidamos nuestra particularidad, nuestra singularidad, para al final ser una pieza más que no piense y que solo ejecuta. A mí esto me hace mucha... Perdón, Mario. Me hace mucha gracia porque yo siempre he pensado que los colegios son como cárceles. O sea, vas desde que eres un infante, vas del colegio, el instituto y tal, y no sé si, vamos, nos hemos fijado todo el mundo, tienen rejas. O sea, vamos a ver, sí. Es la forma más fácil de ver que es una cárcel.
Claro, sí, ese es de hecho el diagnóstico clásico que Y te dicen, y te dicen eso de, como has dicho lo del trabajo, el amor al trabajo, te dicen también como que, no, si a ti te tiene que gustar ir a clase, o sea, te tiene que encantar. Claro, yo creo que ahí es donde está el cambio. O sea, ciertamente Foucault en su texto del 75, en Vigilar y Castigar, hace estas asimilaciones, dice, bueno, la sociedad disciplinaria funciona a través de espacios de encierro y hace estas asimilaciones entre la prisión, el hospital, el taller, el cuartel y la escuela. Sin embargo, a mí me parece que en las últimas décadas estamos en algo distinto, o aparece una nueva forma de poder que se suma al poder disciplinar, que ya no tiene que ver tanto con la disciplina de los cuerpos, sino, por así decir, bueno, Foucault lo llamaba el gobierno de las almas, pero podríamos llamarle la excitación del deseo, o el gobierno del deseo a través de su excitación. Es ahí cuando en las escuelas ya no se nos enseña tanto a obedecer y a cumplir con el imperativo para ser normales, sino que se nos enseña como a disfrutar y se nos inculca ese perverso imperativo de ser extraordinarios, de hacer valer nuestra diferencia, ¿no? O sea, yo creo que ese está el cambio más perverso, ¿no? Te iba a preguntar, Juan, como profesor, ¿qué, la filosofía se enseña? ¿Se enseña filosofía en la escuela en la actualidad a jóvenes? Porque yo creo que sería una materia muy importante a la hora de cuestionar las cosas. ¿Cómo va el tema de la filosofía? Sí. Bueno, a la filosofía le va como siempre le ha ido, que es mal. Me parece divertido porque ya Platón en la República habla de que la filosofía está en una condición de miseria, ¿no? Y yo creo que en un sentido esto es una reflexión de más largo alcance. En el momento en el que la filosofía renuncia a reconocerse como posición de saber, es decir, en el momento en el que la filosofía no incluye el logos en su nombre y se queda en un espacio de deseo de saber, es decir, en un espacio absolutamente erótico, creo que ya está condenada a ocupar una posición de no poder, es decir, es quedarse marginada. Eso como reflexión así básica. En cualquier caso, bueno, si revisáramos los distintos programas o las distintas currícula de la educación secundaria, es verdad que la filosofía ocupa un lugar marginal, con el ascenso de las derechas ese lugar se tiende a marginalizar, y esa marginalidad se observa o en una reducción del número de horas o en una alteración perniciosa de su currículum. Por ejemplo, se reducen horas de filosofía en favor de valores cívicos, o se reducen horas de pensamiento filosófico en función de valores éticos, o se quita la filosofía y se ponen horas de tutoría, ¿no? Estas asimilaciones, donde parece que lo que va perdiéndose es un espíritu crítico, un espíritu disidente, son frecuentes. En cualquier caso, a mí, bueno, nada me interesa menos que el decadentismo, y sí que me gustaría señalar que en mi experiencia docente, bueno, que no es muchísima, yo doy clases desde 2017, pero donde también he dado clases en institutos y en espacios de educación no formal, sí quiero señalar que la gente joven en general tiene mucha sed de filosofía, tienen mucho deseo de saber, pero de saber de ese modo en el que la filosofía enseña, que es un saber que no es disciplinar, sino que trata de interrogar, poner en cuestión, revolver los límites. Entonces, bueno, yo rompo una lanza a ese respecto. Claro, efectivamente, es que es muy importante, de verdad, Urraca, porque de ahí llegamos al problema claro, actual, ¿verdad? Al tema que nos ocupa, que es, y mi pregunta aquí es, ¿las empresas nos someten creando vínculos afectivos? Sí, absolutamente, claro. Sí, bueno, estas cuestiones además están estudiadas. Yo me baso mucho aquí en el trabajo de Bailuz, que ha trabajado mucho sobre capitalismo afectivo, como es más que sabido, pero también otros autores como Renyi Hong, que esto es como Passionate Work, o el texto de Amador Fernández Sabater, de capitalismo libidinal, que ha salido hace poco. Bueno, me permito mencionar esto porque no sale todo de mi cabeza genial, sino de una biblioteca que se está nutriendo y es colectiva siempre, ¿no? Entonces sí, efectivamente, Eva y Luz explica en Intimidades congeladas que desde los experimentos de Elton Mayo en Chicago, en una compañía eléctrica, se quedó demostrado que el cultivo de un vínculo afectivo entre el trabajador y la empresa contribuye a aumentar la productividad mucho más de lo que la mejora de distintas características materiales del espacio de trabajo lo hacen, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos leer todo el siglo XX como un progreso a través del que las distintas empresas se han ido proveyendo de recursos y de secciones
que están dedicadas a fomentar ese vínculo afectivo. Coach ontológico, recursos humanos, toda la cosa de hacer vínculos, entonces de salir a hacer paintball, hacer excursiones para estrechar lazos, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de que la empresa es una familia, de que somos unos amigos, toda esta jovialización o gamificación de los espacios de trabajo que vemos en Apple, que vemos en Google, que vemos en las startups, que vemos en los coworks, esta idea que trae ya Hugh Hefner, como explica Paul Preciado, de el jefe simpático que va en zapatillas o que va en chándal o que trabaja casi en pijama, son formas, bueno, por supuesto, de colonización laboral de espacios de intimidad, pero también modos de mantener al trabajador seducido o de mantener su deseo capturado, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve claramente cómo se va transformando el trabajo y cómo el trabajo, en vez de darnos una estabilidad material, trata de justamente darnos formas de excitar o de tener a nuestro deseo cautivo. Claro, y es que precisamente pervierten el lenguaje, ¿no? Porque lo que han sido de toda la vida los jefes de personal ahora son recursos humanos, son jefes de personal. Y como bien dice, nosotros siempre decimos aquí en CNT, AIT, que el jefe no es tu amigo, o sea, espabila, ¿no? Claro, hay el otro día una compañera decía, joder, es que en entrevistas del trabajo, ¿no? Te intentan así, como, por ejemplo, una entrevista para una reponedora en unos grandes almacenes, en un supermercado. Sí. Y te preguntan, oye, ¿y tú qué vas a hacer por la empresa? ¿Qué te motiva? Pero si voy a estar por un salario de mierda mínimo colocando cajas y destrozándome el cuerpo 8 horas, ¿qué me va a motivar eso, no? O sea, esto es lo que te refería, ¿verdad? Efectivamente. Sí, yo creo que la Gali Dardot lo explica muy bien cuando señalan que la nueva racionalidad gubernamental que caracteriza al neoliberalismo o que caracteriza al capitalismo en su fase actual, que ya tiene unas cuantas décadas, consiste en, dicen, implicar plenamente al sujeto en la conducta que se desee que realice. Entonces, bueno, aquí está la cuestión perversa, que en una entrevista de trabajo y en tu trabajo, tú no has de mostrarte como un perfecto peón, como un perfecto engranaje que va a ejecutar una función, sino que tienes que hacer valer tu diferencia, es decir, qué valor diferencial aportas tú a la empresa. Y aquí es cuando, digamos, los posibles mecanismos de resistencia de los trabajadores clásicos van disolviéndose, porque si tú tienes tu deseo plenamente en comunión por tu empresa, entonces dices lo que vas a aportar, que estás muy motivado, que es el trabajo de toda tu vida, que tienes muchas ganas, que crees en el concepto de la empresa, bueno, todo este vocabulario muy existencial al final, claro, no hay capacidad de disidencia. Tú has hecho comulgar tu deseo y tus aspiraciones con el trabajo, entonces esto lo explican muy bien estos autores también, Lauren Berland lo explica también muy bien, como que el conflicto desaparece y también se genera una lógica generalizada de competencia donde los vínculos con otros compañeros también desaparecen. Entonces, como que todas las posibilidades críticas que eran características, digamos, del espacio laboral en los entornos de capitalismo industrial, es decir, nos unimos contra el jefe, tenemos un malestar en común, queremos mejorar las condiciones y nos unimos. Bueno, con todas estas nuevas dinámicas van disolviéndose y van relativizándose. Y ese es el problema, digamos. Lo que es la alineación de toda la vida. Sí, de hecho yo estoy viendo ahora un repunte de influencers, ¿no? Que están aquí diciendo, sí, porque si tú te tienes que quedar no sé cuántas horas para trabajar, pues te quedas, porque así es como te haces valer, no sé qué tal, y es como... Claro, yo a ver, que a lo mejor yo soy muy tal, yo veo esto y yo pienso, esta gente es idiota, o sea, lo siento mucho, pero claro, yo pienso, pero vamos a ver, es que, de hecho, a mí, aunque el jefe me dé lo que sea, yo le sigo odiando y yo sigo odiando el trabajo, claro, yo no llego a comprender ese mecanismo de pensamiento para llegar a, oh, qué guay, por mucho que me guste mi trabajo, o sea... Sí. No sé, o sea, yo pienso que tengo que estar aquí obligada y estoy haciendo cosas que, no sé... Total, sí, yo creo que te refieres a este tipo de llanos, que ahora es uno del éxito, sí, y es que, bueno, tengo un buen amigo que es Adrià Porta, que escribió un artículo magnífico sobre él. Sí, hay una suerte aquí, al menos en este tipo en particular, de romantización o de erotización velada o de homoerotización velada de la lógica del sacrificio propia del trabajo disciplinar, que creo que, bueno,
el tipo tiene la capacidad de añadirle un valor porque esa lógica del sacrificio, que es una lógica de la resistencia, lo convierte en un atributo masculino, ¿no? Porque los hombres resisten y aguantan y se muestran fieles hasta el final, ¿no? Como esa lógica del sacrificio aparece como muy erotizada. Y en un momento donde hay, por así decir, mucha volubilidad de valores y la derecha es capaz, lamentablemente, de captar mucho malestar social, esa piedra firme de mantenerse aferrado a algo hasta el final, o de holdear, como sí, los pros de los bitcoins y así, bueno, aparece como un valor muy interesante cuando está probado que las empresas, los trabajos buscan justamente trabajadores obedientes, no para promocionarles, sino para poder actuar a sus anchas, justamente. Tal cual. Efectivamente, por eso estamos hablando hoy de este tema y por eso decimos que el problema es la obediencia. Os dejamos con un poco de música y continuamos con esta entrevista. Os dejamos con el último que cierre. No tengo miedo al que llaman eterno. Mis pecados son lo bueno que he pasado. Ni al que quiera condenar mi manera de vivir. No tengo miedo, no tengo miedo a ningún comentario de quien dice que está libre de pecado, ni al que quiera censurar mi manera de vivir. No tengo miedo, no tengo miedo al paso del tiempo, mientras sepa que vivirlo es lo que cuenta. Y que nadie va a cambiar mi manera de vivir. No tengo miedo, no tengo miedo a estar enamorado. Mis pecados entre dos son más pecados. Y es que eso de pecar es mi manera de vivir. Aunque les duela, no tengo miedo al vecindario. No tengo miedo al comisario. No tengo miedo a ningún virus de esos. No tengo miedo ni al trabajo. No tengo miedo ni al trabajo. Y paseo con mi orgullo. Fumo lo que me entra en gana. Condenado a dar la nota. Y de rato en rato entrar en la ilegalidad. En la ilegalidad. En la ilegalidad. En la ilegalidad. Ilegalidad. En la ilegalidad, en la ilegalidad, en la ilegalidad, en la Continuamos aquí en Radio Tirso Libertaria, nuestro programa de Vive y Lucha, hoy hablando del programa El problema es la obediencia con Juan Evaristo Valls. Encantada de tenerte aquí. Bueno, cuéntanos, ¿la clave de la servidumbre es gobernar el deseo? Bueno, yo creo que hoy en día, y en la sociedad en que estamos, el gobierno del deseo se presenta como la nueva clave, ¿no? Es decir, gobernar el deseo, es decir, mantenernos seducidos, como decía Lipovetsky,
o entender que el rendimiento está condicionado o es directamente proporcional a lo que uno goce en su trabajo, por emplear los términos de la habilidad DOT, es una nueva clave justamente porque, a diferencia de los gobiernos disciplinarios, de la racionalidad disciplinaria, elimina cualquier posibilidad crítica. Es decir, no solo el cuerpo va a obedecer pudiendo estar la mente en cualquier otro lugar, como ocurría en los trabajadores clásicamente, fabriles, en las oficinas, etc., sino que justamente el trabajador va a estar plenamente implicado en la empresa. Es decir, va a trabajar para la empresa como si trabajara para sí, porque ella creen que realmente trabajan para sí, contribuyendo a la empresa. Los que yo llamo los heredaempresas un poco, ¿no? Que son... sí, que Claro, luego no van a heredar justamente. la empresa, que es como, vamos a ver, te estás comiendo aquí un montón de mierdas que además me hace gracia, porque luego son a los primeros que despiden. Total. O sea, y es como tú eres Sí. tonto. O sea, Claro, aquí pesa dos cuestiones. De un lado, no sé si son los primeros a los que despiden, probablemente sí, pero son los más susceptibles de ser despedidos, pero porque de nuevo no protestarán. Es decir, pensarán que la culpa es suya. Eso porque es. no han dado tanto como podían, porque no trabajaron tanto como nosotros, porque su energía no es tanta como nosotros. Es decir, que esta disolución del conflicto y esta disolución o esta merma de las posibilidades de establecer vínculos comunes, sindicalizables, por ejemplo, o traducibles a activismo, pasa precisamente por esta ley de la competencia. Todos competimos entre nosotros porque tenemos el salario bonificado por ser el mejor trabajador, etc. Pero sobre todo pasa por individualizar la culpa, por individualizar el malestar. Es decir, por si me despiden es porque algo he hecho mal yo. Si no me renuevan es porque yo no he trabajado lo suficiente. Entonces aparecen estas cuestiones. Y yo creo que ciertamente trabajos más vinculados a la disciplina, por supuesto que los siguen habiendo, por supuesto que hay reponedores, por supuesto que hay gente que trabaja en fábricas, en oficinas, por supuesto que hay tantos trabajos creativos de programadores que pican código o que están monótonamente haciendo lo mismo. A mí lo que me interesa es cómo también esta nueva forma de poder, que trata de jugar con nuestros deseos, también va infiltrándose y mezclándose en formas de trabajo antiguas, ¿no? Entonces a lo mejor uno es un reponedor, pero, por ejemplo, es reponedor para una marca deportiva como Nike. Entonces a lo mejor su trabajo es absolutamente monótono, pero le interesan los valores de la empresa, que son valores verdes o feministas o de superación, o vaya usted a saber qué. O a lo mejor tiene un trabajo absolutamente gris, pero tiene el salario bonificado, o de cuando en cuando tiene que hacer una formación continua, ¿no? Es decir, estas medidas que son propias del nuevo capitalismo y que ya Deleuze en los 90 venía describiendo, van mezclándose con órdenes antiguos del trabajo. sí, de hecho yo te puedo decir que yo... bueno, mi actual trabajo no, porque ya ahora estoy en paro, pero yo estaba trabajando de reponedora, cajera, vendedora, y yo recuerdo que una vez nos hicieron un curso de estos de coaching y tal, y era surrealista, o sea, era surrealista. Sí que me alegró bastante ver que las compañeras estaban un poco ahí tira y afloja con las que daban el curso, porque claro, decían pues cosas, pues... Bueno, una de las cosas que a mí me fascinó, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es que te decían que tenías que sonreír y que si no sonreías, que te metieras un lápiz en la boca, que digo yo, mira, es que te lo clavaba yo en el ojo. Total. Que te metieras un lápiz en la boca para sonreír y para acostumbrar al cuerpo a sonreír. Increíble. Y yo decía, pero esto es surrealista. O sea, bueno, de hecho me tocó con una, le conté la historia del pescador que no quería pescar más, no sé si la sabéis, la típica historia, ¿no? Y se quedó la tía a cuadros, claro, se quedó total, como diciendo, ¿qué? Sí, ahora, por esto que dices, y bueno, y por contar una pequeña batallita, yo me presenté a una oferta de trabajo de una universidad online, ¿de acuerdo? No diré el nombre, bueno, en fin. Y bueno, entonces me aceptaron, me dijeron, vale, pues te vamos a contratar, te damos trabajo, y entonces tenía que hacer una pequeña formación, ¿no? Y yo tenía el rol de profesor colaborador, que es básicamente la puria, porque es alguien que se encarga de contestar a todos los mails de los alumnos, corregir los exámenes, dinamizar el blog, pero tiene un contrato precario, absolutamente temporal, y no tiene ninguna potestad sobre el contenido de la asignatura o así, pero se encarga de hacer como todo ese trabajo masivo que en estas universidades hay que hacer. Y me acuerdo que
En la formación no dejaban de insistir una y otra vez en cada módulo en que el profesor colaborador era absolutamente esencial, era indispensable, era el más importante. Por supuesto, tenías también un pequeño libro de estilo para responder mails, que era como ponerse el lápiz en la boca para sonreír. Y bueno, yo creo que pensaba, bueno, no dejan de decirnos que el trabajador es absolutamente esencial, pero luego tenemos un contrato temporal que pueden renovar o no, cobramos una miseria y se nos exige que respondamos a los mails en 24 horas, etcétera, ¿no? Es decir, que en nombre de todas estas políticas felicistas, vamos a llamarlo así, que tienen que ver con la euforia, con el proyecto, con los sueños, que tienen que ver también como con la aventura, nuevos retos, nuevos desafíos, superarse a uno mismo, etcétera, se va tapando o se va justificando, claro, se va justificando una depauperación de las condiciones de trabajo, un aumento del riesgo y al final, bueno, una precariedad laboral importante. Claro, me ha llamado mucho la atención lo que has comentado antes, Juan, porque efectivamente las empresas, digamos que influyen en los trabajadores para individualizarlos, para que no se organicen, para que no se junten, no se sindiquen, no reclamen sus derechos. Y usan el miedo como arma de dominación y de subyugación a estos trabajadores. ¿Es así? Bueno, desde luego, el miedo de toda la vida ha sido uno de los instrumentos políticos más antiguos, ya lo decía Thomas Hobbes, por ejemplo, en Leviatán, quiero decir que es una herramienta política por excelencia, y sin duda, y desde mi conocimiento parcial de todo el sector laboral, por supuesto, diría que sigue estando ahí. A mí lo que me parece es que hoy en día el miedo adopta una textura o unas fórmulas mucho más, como digo, perniciosas y etéreas. Porque uno puede tener miedo, pero ha de seguir sonriendo. Esa es la cuestión al final. De hecho, a mí esto me recuerda un poco a Soma, ¿no? Estamos como somatizados, o sea, quieren somatizarnos. Es un poco como lo de Aldous Huxley, sí. No, o sea, lo veo un poco así, o sea, en el momento en el que te sales no, es que tal, y te llevan a psiquiatría a darte unas pastillas porque, que estás triste por el trabajo. No, a ver, este no es el trabajo, señor, es el capitalismo. Claro. Sí, yo creo que una de las cosas más centrales, digamos, y vosotras lo sabéis mucho mejor que yo, de los activismos y las luchas sindicales, tiene que ver con los afectos negativos, con la potencia de los afectos negativos, es decir, con la potencia de la rabia, con la potencia de colectivizar el descanso, de que estamos todas cansadas porque nos atraviesa una misma estructura. También se quiere del resentimiento. Bueno, hacía el otro día un curso con Alicia Valdés, Marta Chávez y Sara Torres y pensábamos un poco juntas sobre todas estas cuestiones. En ese sentido, el miedo y rearmarse contra el miedo o pensar en un miedo colectivo, es decir, todas tememos lo mismo, tenemos un enemigo común, claro, siempre ha sido una fuente muy poderosa de disidencia. Por eso digo que creo que hay que atender muy bien a los modos actuales que adopta el capitalismo y las tecnologías de la explotación, si se quiere, precisamente porque todos estos afectos negativos, la rabia, el cansancio, el miedo, se expresan y son traducidos por la empresa como señal de no estar motivado, señal de no ser proactivo, señal de no estar aprovechando la oportunidad. Entonces, en sí mismos, los empresarios, los patrones, los jefes, los ponen a su servicio como oportunidades para el despido, ¿no? Si no te vemos lo suficientemente motivado, si no te vemos atento o proactivo o con iniciativa, etc. Entonces, es más pernicioso que nunca este miedo que no se muestra. De hecho, la mayor parte de los despidos son a veces un poco por eso, ¿no? Cuando no hacen otras vías para quitarse, ¿no?, pues de indemnizaciones o cosas así, pues tiran también mucho por eso. Yo tengo otra pregunta, a ver, ¿debemos ser felices a costa de todo, aunque vivamos en un trabajo, aunque tengamos un trabajo precario? ¿Y crees que además que el no te quejes, trabajas en lo que te gusta, es el mantra para subyugarnos? Bueno, en eso creo absolutamente.
Y mira, justamente esto que señalas, esta suerte de obligación de mantenernos felices, pese a las precariedades o las miserias de nuestra condición económica, es uno de los elementos centrales de lo que René Girón llama la estructura afectiva de la pasión por el trabajo, o del trabajo apasionado. Es decir, entender que nuestra felicidad, nuestra ilusión, etcétera, va con independencia de nuestra situación material. Y es más, entender, que aquí está como la gran trampa, ¿no?, ideológica, que la pasión, nuestra pasión por el trabajo, y en ese sentido pues nuestros sueños, nuestros proyectos felicistas, nuestros proyectos de vida buena, son algo así como una posible solución contra las crisis económicas. Entonces es todo el tiempo, pese a la crisis económica, pese a que tus condiciones sean malas, mantente feliz. Entonces hay algo así como un imperativo de la felicidad, que creo que desde una lectura materialista, de un materialismo libidinal o de un marxismo libidinal, si queremos evocar a Lyotard y a otros autores, bueno, sobre todo pienso en Eva Iluz, en Sara Ahmed, que ha escrito mucho sobre la crítica a la felicidad, en Lauren Berlano, en estas autoras. Al final, si hacemos una lectura materialista desde estos autores, hemos de ver la felicidad como una especie de capital hedónico, una especie de deseo activo, de energía activa, del que las empresas se apoderan. Entonces yo creo que todo lo contrario. Hemos de leer muy bien que nuestra felicidad tiene una base material, que una vida digna tiene unas condiciones materiales básicas, que por supuesto están siempre negociándose, que se pueden estipular, que están siempre en lucha, como sabéis vosotras muy, muy bien, y que no hemos de, digamos, encantarnos por la fantasía de un proyecto de felicidad del que solo podemos disfrutar como imagen o como promesa, pero no en la vida material. Claro, que me parece alucinante, ¿no? Porque tú le dices a un obrero de la construcción que está 8 horas al día cargando ladrillos, en verano a 45 grados, en los exteriores, que está cobrando el salario mínimo de 1.000 euros y tiene que pagar 700 por la vivienda que está alquilando, ¿no? Además, en el extrarradio tiene que hacer un montón de tiempo para acudir a su puesto de trabajo. Y te dice, no, es que tienes que ser feliz porque estás trabajando. O sea, ¿esto cómo lo podemos asimilar esto? Sí. Es que es alucinante, o sea, de verdad, ¿eh? Total, sí, esta cuestión de, bueno, no te quejes que trabajas de lo tuyo, o no te quejes tú al menos tienes trabajo. Bueno, yo creo que de nuevo son todo formas de, si lo decimos usando un término así un poco pretencioso, de cooptar o de acabar con el potencial disidente que tienen los afectos negativos, ¿no? No te quejes, al final tiene que ver con acabar con el juicio crítico y con expulsar el conflicto del espacio laboral, que solo siendo un espacio felicista, un espacio motivado, puede ser un espacio tan productivo como se le exige. Claro, efectivamente, porque como nos dicen, ¿no? La felicidad, el trabajo da la felicidad, no, a mí me da la felicidad juntarme con mis compañeros y organizar, luchar y en fin, alcanzar derechos que nos han robado. Eso sí es felicidad. Dinos, Urraca. Bueno, la gente yo creo que ya sabe un poco lo que pienso yo sobre esta frase, pero ¿qué opinas tú de la frase de "el trabajo dignifica"? Bueno, me parece una frase verdaderamente horrorosa. Yo mataría a la primera persona que la dijo, yo le mataría. Y lo digo desde aquí. Sí. Bueno, yo creo que solo una ética burguesa del trabajo puede entender la dignidad que trae el trabajo como una virtud. Es muy católico, ¿no? Es como muy religioso el tema de, ¿no? Bueno, aquí está la cuestión. Es una cuestión como muy... No conozco en detalle y en precisión la genealogía, entonces, bueno, me dejo corregir por quien sí lo conozca. Pero me remito a este texto clásico otra vez de Paul Lafargue. Paul Lafargue, cuando habla del derecho al trabajo, recuerda que, al menos en el Génesis, en el Antiguo Testamento, el trabajo fue el castigo, o el esfuerzo, o sentir el sufrimiento por el trabajo fue el castigo con el que Yahvé expulsa a Adán y Eva. O sea, con el que Yahvé, digamos, castiga a Adán y Eva cuando son expulsados del paraíso por desobedecerles, ¿no? Es decir, ganarás el pan con el sudor de tu frente, sí, y con el trabajo. Y el término trabajo, que proviene del latín tripalium, refiere a un instrumento de tortura. Entonces, digamos que el cristianismo, cierta etimología del trabajo, nos recuerda que el trabajo es un castigo. Y basta con evocar sociedades esclavistas como la sociedad de la Grecia clásica para entender que no todos trabajaban y que la gente no quería trabajar. Muy bueno. Pero es cierto que hay un momento
o al menos, no sé si con antecedentes, pero cuando poco a poco las éticas protestantes van instalándose en Europa, hay un momento en que efectivamente el trabajo, como forma de invertir en uno mismo, como forma de ser austero, como forma de labrarse, digamos, una salvación, empieza a revalorizarse, ¿no? Y además podemos ver también en el cristianismo, no solo el protestante, en el cristianismo en general, como la virtud de la diligencia contra la pereza, contra el vicio capital de la pereza, es algo que se muestra en absoluto auge, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo dignifica, señala al final una estructura de dominio capitalista sublimado como una moral en la que, si ahora vemos que el trabajo, a cambio de nuestro esfuerzo, nos da aventura y realización personal y monsergas de ese tipo, ¿no? Excitaciones de ese tipo, antes parecía que el trabajo venía a ser una suerte de modelador virtuoso, ¿no? Y es curioso porque Marx en sus escritos cree firmemente en cómo el trabajo industrial, claro, para Marx sería un trabajo no capitalizado, no asalariado, pero el trabajo en la industria, que justamente forjaba el carácter, que nos hacía más virtuosos y mejores por más disciplinados, más responsables, más atentos con el otro, bueno, no sé, historias de esa suerte, pero lo que me interesa ver es cómo justamente a un sistema de explotación, un sistema laboral concreto, trae consigo su propia autolegitimación moral. Ahora es en nombre de la aventura, en tiempos donde el trabajo era absolutamente gris y fabril, era en nombre de la virtud y la dignidad que traía. Tal cual, sí. Claro, efectivamente, porque nos venden, ¿no?, de que dignifica el trabajo, que somos felices produciendo, y esto es una falacia, es totalmente falso. Los medios de producción capitalistas están hechos para enriquecer a unos pocos a costa de la esclavitud salarial de los trabajadores, y es muy peligroso que nos quieran seguir vendiendo que estamos dignificados o que somos felices trabajando por cuenta ajena, ¿no?, en producción y alimentando el capitalismo, porque eso no es la felicidad, eso es la esclavitud moderna. Como bien dices, en la Grecia antigua o incluso en Roma antigua, miles de esclavos realizaban los trabajos a golpe de látigo, y ahora es que seguimos siendo esclavos, pero encima tenemos que ir sonrientes y felices. ¿Esto cómo es? Sí, bueno, hay una especie de servidumbre entusiasta, que es un término que propone Eudald Espluga cuando está hablando de Etienne de la Boétie, que habla justamente que señala justamente esto, ¿no? Es decir, Etienne de la Boétie hablaba de una servidumbre voluntaria, pero ahora parece que es el entusiasmo, la euforia, la motivación, es decir, todas estas, por decirlo con Spinoza, pasiones alegres pero revolucionadas, los modos en los que se da la servidumbre. Entonces es interesante porque en nuestro imaginario al menos europeo, occidental, los modos habituales que tenemos de pensar la servidumbre corresponden al imaginario de una sociedad disciplinaria, ¿no? El siervo es el que está encadenado en un espacio, ¿no?, y no puede moverse, no puede salir, no puede moverse. Y por eso también yo creo que en el momento en que estas exposiciones se empiezan a cambiar, en los años 70, en los años 80, muchos de los lemas que nos vienen por la contracultura, que nos vienen por la música popular, etc., tienen que ver con romper cadenas, con ir más allá, con superarse, y etcétera. A mí lo que me interesa señalar es esta suerte de inversión de la revuelta, donde lo que antes eran gramáticas de disidencia, superar tus límites, ir más allá, hacer valer tu diferencia, luchar por la felicidad, se convierten ahora en gramáticas de la servidumbre, ¿no? O sea, esta inversión de valores perversa, como la original que describe Nietzsche, es lo que aparece ahora, digamos, sobre el tablero, y sobre todo este mantra, ¿no? Que de un lado el trabajo nos va a hacer felices, nos va a traer la felicidad, porque vamos ahí a desarrollar nuestros proyectos personales, whatever, pero de otro lado la idea de que hemos de ser felices pese a lo mal que nos vaya económicamente, es decir, pese a lo mal que nos vaya el trabajo, ¿no? Entonces es como decir, bueno, para ser rico, pues tienes que ser rico, es decir, para ser feliz tienes que ser feliz, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas contradicciones o estos absurdos lo que señalan o lo que desvelan de alguna forma es que, de nuevo, bueno, hay una
estructura meritocrática que concierne también a los cuidados. Esto lo explica muy bien Alba Goldman, que garantiza unas reproducciones afectivas u otras y hace que, bueno, que los de siempre seamos muy infelices y vayamos a un trabajo donde nos obligan a ser felices en nombre de una felicidad que no vamos a alcanzar solo por esa infelicidad que nos repercute el trabajo, y que luego haya otros que efectivamente sí sean los que van a heredar la empresa, que es lo que decías tú antes, ¿no? Claro, efectivamente, muy interesante lo que nos está contando hoy Juan, ¿verdad? Desde luego hay que romper las cadenas, hay que organizarse, hay que salir a la calle y luchar por nuestros derechos, y la felicidad no es el trabajo ni el dinero, no, la felicidad es la realización personal de los grupos organizados cuando se unen y luchan. Nos dejamos con un poco de música. En este caso nos llegó una petición a por la red social X. Os ponemos a Rafa Pons. Las putas tienen nombre, los mendigos pasado, y todos los banqueros un libro de Saramago. Tienen swing los perdedores, maldad las impresoras, y más de un superhéroe ya no pone lavadoras. He visto ecologistas que van pisando hormigas, y algún hijo de Buda que ha perdido la barriga. Tú deja ya de huir, olvídate de ti. Tienen salud los fumadores, hambre los vegetarianos, bailan los cantautores las canciones del verano, llevan bragas las turistas, medias rosas los toreros, y algunos comunistas van repartiendo dinero. Si puede que algún día ovulen los metrosexuales, y hay quien jura que tienen amigos los comerciales. Tú deja ya de huir, olvídate de ti, y deja ya de hablarme de tu miedo al amor. Yo también quise un día quemarte el sujetador, pero ahora puedo ir, hay sonreír, si yo paso de mí. Olvídate de ti, olvídate de ti. Hay vidas sin la PlayStation, días buenas con bigote, y no cierran el cielo si se empalma un sacerdote. Acojonan los payasos, tienen caspa los modernos, el tractor tuneado, los más fashions de mi pueblo. Conozco a 3 actores que no se manifiestan, ni puede que les salgan almorranas a la Beckham. Tú deja ya de huir, olvídate de ti. Tienen cara los taxistas, internet los jubilados, pagan costo con visa muchos universitarios. Hay cobardes que me asustan, gordos que son unos bordes, machistas que disfrutan si les soplan el cogote. Si me atreví contigo a cantar una de Perales, algún día habrá un ciclista que respete las señales. Tú deja ya de huir, olvídate de ti, y deja ya de hablarme de tu miedo al amor. Yo también quise un día quemarte el sujetador, pero ahora puedo ir, hay sonreír, si yo paso de mí. Olvídate de ti, olvídate de ti, olvídate de ti. Se aparecen las arrugas al llegar la primavera, yo prefiero tu ternura que un pote de aloe vera. Continuamos en Radio Tirso Libertaria con nuestro programa del problema es la obediencia, con el doctor Juan Evaristo, autor además de La metafísica de la pereza, de NED Ediciones, ¿verdad? Eso es, sí. Muy bien, por si lo queréis comprar, que seguramente está muy bien. Yo no lo he leído, me comprometo a comprarlo. Maravilla. Y nada, a ver, quería hacerte otra pregunta, porque hemos hablado antes de que las relaciones con la empresa son tóxicas. ¿Son tóxicas siempre? Bueno, veamos. Es importante señalar, todas estas reflexiones que hacemos pasan por valorar una tecnología del poder o una racionalidad gubernamental que aparece y que marca unas especificidades en las formas de explotación actuales, que tienen toda una serie de infraestructuras, recursos, etc., ¿no?
Eso es una cuestión. Otra cuestión es cuando vamos a las empresas en concreto, a las empresas particulares, cuando vamos a las también empresas que no necesariamente son grandes compañías, grandes corporativas, cada caso es un mundo. Yo creo que aquí no hay que olvidar justamente, bueno, que el poder es microfísico, ¿no? Entonces, para analizar los modos en los que uno o una está explotada, se ha de atender a las relaciones en concreto, ¿no? Entonces, por eso digo justamente, yo entiendo que puede haber empresas, sobre todo pequeñas empresas, donde haya una mayor dimensión colaborativa, una mayor dimensión solidaria, un mayor trato con el trabajador, etc., ¿no? Pero sí que es cierto que aparece una forma nueva en que somos gobernadas, ¿no? O aparecen unos mecanismos o unos dispositivos que antes habrían sido muy extraños, que pasan justamente por hacernos adictos a aquello que nos mata, a saber, al trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante señalarlo, y esto y esto, al menos así lo defienden algunos de los autores a los que me he referido, hace estructura. Que si bien algunas empresas o espacios laborales no lo implementan del todo, o son más empáticos con el trabajo en el sentido crítico del término, sí que al menos están atravesados por la demanda de hacerlo así. Igual que cualquiera de nosotras, en tanto trabajadoras, somos educadas pensando en no cómo queremos vivir, sino de qué queremos trabajar, cuál es nuestro dream job, ¿no? Cuál es nuestro trabajo de los sueños. Es decir, aprendemos a poner el deseo ahí, ¿no? Entonces también hay algo de gobierno que es autogobierno, ¿no? Que es esta cosa de quiero ser mi propio jefe, y estamos en el que el sujeto se desempeña como un empresario de sí mismo, que tiene una marca personal, que explota en sus redes, que tiene una diferencia, que hace valer, algo que le caracteriza. O sea que en esta servidumbre voluntaria o entusiasta, en este enamoramiento del trabajo, hay también mucho de cómo han educado nuestro deseo, ¿no? Sí, cierto. Claro, desde luego, Juan, nosotros, ¿no?, como anarquistas, entendemos que cualquier relación empresarial donde haya un opresor y un oprimido, eso siempre va a ser tóxico. O sea, nosotros siempre luchamos contra esto, ¿no? Entonces, bueno, es así. Por eso nuestra forma de sociedad y lo que queremos hacer, pues en fin, es acabar con toda forma de dominación. Pero desde luego cualquier empresa donde haya un opresor y un oprimido va a ser una relación tóxica siempre, por mucho que nos quieran vender que el trabajo dignifica o que la felicidad es estar 8 horas poniendo ladrillos. ¿Es así o no? Total, sí, eso desde luego, sí. Y por eso yo creo que es importante, por las cuestiones que señalábamos antes, bueno, preguntarnos cuáles son las nuevas alianzas, cómo se establecen los vínculos. Es decir, si reflexionamos o si convenimos en que estamos en un momento de capitalismo afectivo, donde se nos gobierna a través de la excitación, de las pasiones, a través de los imperativos de la felicidad, y los afectos negativos van poco a poco desapareciendo, o porque se ocultan y disimulan, o porque merman del espacio del trabajo, y eso debilita los vínculos sindicalizables o los vínculos que pueden dar lugar a disidencias. Bueno, hay una pregunta importante, y es ¿dónde está, digamos, una política de los afectos que sea revolucionaria, si se quiere, pero al menos disidente o crítica? ¿Y de dónde vienen los nuevos vínculos de los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que a este respecto, en todos esos afectos como los cansancios ocultos, o en todas esas reflexiones que muchas veces se hacen en las redes, por ejemplo a través de los memes, sobre que uno está cansado, sobre esa obligación de ser felices, ¿no? Todas esas formas de poner en entredicho aquello que Laurent Berland llamaba el optimismo cruel, es decir, luchar por obtener un trabajo o un ideal de vida que, sin embargo, está destrozando nuestra vida material actual. Todas esas respuestas críticas que tratan de salir de esta rueda de euforia, depresión, estrés, depresión, y que pasan justamente por ensalzar la pereza, el no hacer nada, el no ir a trabajar, el no tener expectativas, el no tener proyecto personal, y que de alguna forma tratan de hacerse cargo de la cancelación del futuro,
creo que son muy, muy importantes para pensar, ¿no? Es decir, estas medicaciones de lo que se llama no el FOMO, el Fear of Missing Out, sino el JOMO, el Joy of Missing Out, es decir, la alegría de perderse cosas, de no estar a todo. Bueno, esas nuevas formas de disidencia afectiva, por así decir, que traen los vínculos sindicalizables y anarquizables del hoy y del mañana, es, digamos, donde creo que está la revolución en curso, ¿no? O es el espacio que tenemos que explorar. Sí, o sea, lo que tú estás proponiendo, ¿no? O comentando, ¿no? Es como la solución, ¿no? Solución, bueno, como todo, ¿no? O sea, no tiene solución si no nos ponemos a ello y si no se une más gente. Pero bueno, ¿cuál crees que podría ser la solución? Y además, ¿crees que las huelgas son el antídoto al sometimiento? Yo entiendo, igual esta propuesta es más marxiana, más crítica, pero la unión de los y las trabajadores como un vínculo alternativo al vínculo de la explotación siempre me parece como una condición de posibilidad para salir. O sea, para salir o para al menos cambiar algo. No sé si vamos a salir nunca absolutamente del capitalismo, no me interesan los planteamientos utopistas, pero sí al menos para criticar algo, remover algo, mejorar alguna condición, ¿no? Para hacer un poco de hackeo. Eso de un lado. Y en ese sentido, esos vínculos, que son distintos a los vínculos de explotación, provienen siempre de un malestar colectivo. Yo creo que esta es la cuestión. De ahí, digamos, el potencial disidente del cansancio y de reconocerse cansadas, que es algo que cada vez se disimula más. Entonces, por eso digo, bueno, vamos a plantearnos cuáles son los malestares hoy. Claro. Si tiene que ver con esta adicción al trabajo, si tiene que ver con los pluriempleos, si tiene que ver con esta especie de euforia, con los modos en los que la ansiedad se convierte en estrés y eso se vuelca al trabajo, que tiene que ver con la sustitución del descanso por la procrastinación y el scroll y seguir consumiendo. Porque a partir de esos nuevos malestares que nos atraviesan a todas, vamos a poder hacer nuevos vínculos, ¿no? Y eso me parece importante. Entonces, a propósito de lo que señalas de la huelga, bueno, diré dos cuestiones. Uno, la huelga, de nuevo, es una de las grandes formas de disidencia y de crítica al gobierno y a la explotación por excelencia, y en ese sentido, como que la huelga siempre nos ha traído glorias y alegrías. Sí que me parece interesante señalar una mutación particular o una nueva forma de hacer huelga que convive con las formas clásicas, que ha aparecido, no sé, en los últimos más o menos 10 años, ¿no? Gerald Raunig, de una forma así un poco sofisticada, la Deleuze lo llamaba huelga molecular, el colectivo artista Clairefontaine le llamaba huelga humana. En cualquier caso, ambas partes se estaban refiriendo a la huelga feminista. En la huelga feminista ocurren muchas cuestiones. Yo creo que, por ejemplo, Verónica Gago es una de las autoras que más y mejor han hablado de esta cuestión. Una de las cosas es el modelo en el que la huelga clásica se pregunta por el sujeto revolucionario y por el sujeto feminismo, toda vez que justamente los trabajos feminizados, los trabajos de cuidado y de reproducción, los trabajos del hogar son invisibles, no están remunerados, no se consideran trabajos y sin embargo apuntalan a un orden capitalista, ¿no? En ese sentido es una huelga rara, porque el sujeto trabajador que se pone en huelga es un sujeto que no ha sido interpelado como trabajador, es un sujeto imprevisto, sí, si queremos decirlo a lo Carla Lonchi. Ahí hay un registro en el que la huelga feminista amplía el campo de batalla, si se quiere, de la huelga clásica, digamos. Pero a mí me interesa que la huelga feminista tiene algo de huelga afectiva o de huelga emocional, como dice este colectivo, Clairefontaine, precisamente porque trata de redistribuir los afectos o trata de, digamos, impugnar la explotación afectiva que se hace en nombre de la felicidad. Entonces, es muy interesante cómo en las huelgas feministas se ve mucha rabia, que es uno de esos afectos negativos que tratan de estar disminuidos, pero esa rabia, y esto Silvia Federici, Judith Butler, lo han tratado de señalar con oxímoros muy productivos, es una especie de furia alegre, dicen a veces, o de rabia eufórica. Es decir, hay algo en las huelgas feministas que es muy festivo y no por ello es menos serio, no por ello hay mucha violencia en juego, no por ello, digamos, la huelga aspira a cambiar realmente un
un estado de cosas. Pero creo que la huelga feminista, entendida como huelga emocional, trata de poner en cuestión estos vínculos perversos entre felicidad y explotación que nos ocupan aquí hoy. Claro, desde luego, y sobre todo es muy importante lo que dice Juan, ¿no? No porque sea, digamos, festivo deja de ser combativo, hablando de la huelga feminista, como dices, pero claro, desde luego, bajo nuestro punto de vista anarquista, claro, las huelgas son un antídoto al sometimiento, pero también hay que tener en cuenta, ¿verdad, Juan?, cómo desde el propio capitalismo han moldeado la lucha de los trabajadores, y esto ya viene de antiguo, incluso del antiguo régimen, creando sindicatos verticales, ¿verdad? Donde se empieza a delegar y se empieza a votar. ¿Por qué digo esto? Porque mira, Juan, Urraca, antiguamente los trabajadores, ¿no?, estábamos en nuestras fábricas o nuestras empresas y nos organizábamos, hacíamos asambleas de trabajadores en las cuales decíamos, bueno, esto queremos y estas son nuestras peticiones. Entonces se las llevábamos a los directivos y o aceptaban estas peticiones o directamente se iba a la huelga, como decíamos, ¿no? Entonces, claro, siempre en estas asambleas de trabajadores, ¿verdad?, pues había ciertos trabajadores que destacaban más, que ponían más voluntad, que se explicaban mejor. Entonces, bueno, la propia asamblea decía, bueno, vamos a mandar a estos portavoces, pero siempre con un mandato claro de la asamblea. O sea, no llevaban ellos, no tenían, digamos, la potestad de negociar, iban con el dictado de la asamblea. Entonces llegaban los trabajadores y venga, esto es lo que queremos, si no, hacemos huelga. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta tanto el Estado, el gobierno, ¿no?, capitalista, de que, joder, aquí vienen los mismos a pedir, vamos a organizar sindicatos verticales donde se elijan unos delegados sindicales, donde, claro, no es lo mismo negociar con una asamblea que con dos delegados o dos liberados sindicales, ¿no? No es lo mismo doblegar una asamblea completa de trabajadores que a dos personas, que los propios, bueno, o sea, hemos delegado, ¿verdad? Esta es la trampa de la representatividad. Por eso nosotros en CNT-AIT no tenemos liberados sindicales y nuestra fuerza es la asamblea. ¿Qué quiero decir con esto? Que cómo han pervertido, ¿verdad?, la lucha social, ¿verdad?, desde este punto de vista. ¿No crees, Juan? Sí, bueno, desde luego, desde luego. Sí, yo creo que clásicamente, por ejemplo, Rousseau en el contrato social, bueno, disculpadme, pero mis dejes de filósofo académico me traen estas citas. Rousseau cuando habla en el contrato social y explica lo que habría de ser la voluntad general o cómo la soberanía reside en el pueblo, etcétera, combate mucho o trata de preocuparse mucho por limitar la representatividad al máximo o porque no la haya en absoluto. Si hay representatividad y si hay verticalidad, bueno, empiezan a aparecer unas lógicas de poder, ¿verdad? Claro. Y unos intereses individuales que pueden ir mezclándose de una forma perniciosa. Y yo creo que, bueno, a propósito de otras formas de esta pernición, de esta perniciosidad, bueno, es interesante cómo de un lado hay toda una serie de acciones para disolver los vínculos asamblearios, los vínculos sindicales, que pueden tener también que ver, al menos en Estados Unidos, con la criminalización de los líderes o de aquellos que tengan más liderazgo, porque se despiden, porque se vigilan y así. Pero es interesante cómo, de un lado, se trabaja para fragilizar o precarizar estos vínculos, pero de otro lado, a través de toda esta gramática del team building, se promueven vínculos. ¿No? Es como, quitamos un vínculo que es peligroso y la mejor forma de decir que este vínculo no está o no lo hemos quitado es poner otro. Y es los trabajadores como consumidores, es decir, haciendo paintball o yéndose a hacer por ahí escalada o yéndose de cena, generando como una especie de nuevo vínculo, una especie de pseudo vínculo, porque es un vínculo basado en los intereses y en la performance, que sin embargo viene a reemplazar este otro y no hace sino contribuir a despolitizar el espacio laboral, ¿no? De hecho, me recuerda mucho a cuando donde yo trabajaba, cogieron y dijeron, me mandaron un mensaje de, venga, vamos a hacer actividades, no me sale ahora, perdonadme. Sí, sociales, en plan de
Sí, y claro, yo cuando lo vi, vamos, es que la cosa es que no fue nadie. O sea, puedo decir con orgullo que ninguna de mis compañeras fue a esa mierda. Porque yo decía, digo, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que en mi tiempo libre me tengo que ir a ayudar a otras personas porque me lo estás diciendo tú? No, perdona, yo ayudo a las personas porque quiero, cuando quiero y como quiero. No como tú me digas encima, ¿para qué? O sea, es que... Sí, yo creo que aquí está esta cuestión perversa, como que en el trabajo siempre nos obligan a hacer cosas, siempre tenemos que obedecer, y aquí a lo que se nos obliga, extrañamente, es a disfrutar. O sea, es una obligación a disfrutar, o una obligación en nuestro tiempo libre, para disfrutar como la empresa quiere que disfrutes, que es justamente en beneficio o por mor de la propia empresa. Claro, además, claro. Con los jefes, ¿no? Tienes que disfrutar con los jefes y Claro. te hacer chacarrillos y juegos. Es alucinante, sí. A mí alguna vez que me han invitado a cosas, por supuesto en mi horario laboral, porque yo fuera de mi horario laboral no voy a ningún sitio, pero cuando alguna vez me han metido alguna cosa así, yo no sé por qué me invitaban, si es que parece que no me conocieran, cada cosa que decían era como, tío, ¿sabes? Pero era muy triste porque sí que es verdad que por suerte donde yo trabajaba en la mayor parte no era, pues eso, no atendían al tema de felicidad absoluta y demás. Pero sí que había alguien, siempre hay algún loco o alguna loca que está ahí a tope. Sí, claro, yo les veía y a mí, pues oye, lo siento, pero es que me daban ganas de reírme, como no me voy a reír con un entusiasta del sometimiento. Y estaban tan contentos y tan en plan de, ¡ay, qué bien, venga, chicos! Y yo digo, pero esta gente va a drogar, o sea, es que, o sea, lo siento por decirlo así, pero a mí me parece como si se hubieran chutado ahí alguna droga de la felicidad y estuvieran flipando, o sea... Están alienados, Claro. Y tienen el cerebro lavado, ¿verdad?, por el capitalismo. Bueno, pues Juan Evaristo Valls, profesor en el Departamento de Lógica, Filosofía Teorética en la Universidad Complutense de Madrid. Te agradecemos mucho que hayas estado hoy en Radio Tirso Libertaria, en nuestro programa Vive y Lucha. Recuérdanos tu libro y tu editorial. Recuérdanosla. Sí, bueno, muchísimas gracias, Mario Urraca, por esta conversación que me ha encantado y por invitarme a este espacio. El libro se llama Metafísica de la Pereza y está publicado en NED Ediciones. Muy bien, pues nada, un placer tenerte aquí, de verdad. Si tenemos cualquier otra duda, te volveremos a llamar. Claro que sí. Y nada, esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre el problema es la obediencia, ¿no? Os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que más os interesan. Nos podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en la red social X como @Radio Tirso. También podéis contactar por WhatsApp en el número 692-720150 y por email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Hoy os hemos acompañado Mario, Urraca y Juan aquí y nada, esto es Vive y Lucha. ¡Salud! Salud y anarquía, amigas, amigos. Salud y anarquía, claro que sí.